Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí en nuestro devocional semanal en Saeta Holly y queremos agradecer al Señor por esta hermosa jornada, esta hermosa semana que el Señor nos ha permitido, porque ya estamos aquí en este fin de semana. Estamos agradeciendo al Señor por sus maravillas, por su misericordia en nuestras vidas y porque estamos aquí en un espacio especial donde buscamos de Dios, por donde queremos que Él nos hable por medio de su palabra. Así que les invito para que oremos al Señor y nos postremos ante Él, esperando de que Él sea respaldando, sea confirmando este tiempo en nuestras vidas. Y les invito para que oremos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana. Agradecemos, Padre Santo, porque usted es bueno. Grandes son sus misericordias en nuestra vida, en nuestro favor. Rogamos, Señor mi Dios, que usted nos perdone de toda nuestra insuficiencia. Queremos comenzar este día, Señor mi Dios, lleno de su gloria. Queremos, Padre Santo, que usted dirija nuestros labios, que sea, Señor mi Dios, llenándonos de esa gracia, Señor mi Dios, emanada del cielo, para poder recibir, Señor mi Dios, y expresar también palabras suyas. Queremos, Padre del cielo, que usted nos use, Señor mi Dios, de gran manera, y en esta mañana, Señor mi Dios, que su palabra sea resplandeciente, Señor mi Dios, en nuestra vida. Gracias damos, Señor mi Dios, presentamos este tiempo, sea usted con nosotras, sea usted, Señor mi Dios, dándonos palabras, Señor mi Dios, y la sabiduría del cielo, que rogamos e imploramos, Señor mi Dios, en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vamos a la palabra del Señor. Y meditaba, yo decía, le preguntaba al Señor que nos hablara, que nos instruyera por medio de algún mensaje que necesitábamos nosotros. Y sabe que comprendía que nosotros como mujeres, como princesas del Señor, es necesario que podamos estar siempre instruyendo y a veces reforzando, porque no podemos nosotros sentirnos suficientes de que hoy que esta historia yo ya me la conozco. No podemos nosotros de esa manera presentarnos a escuchar palabra del Señor, sino que cuando nosotros recibamos el mensaje, el pancito espiritual para nuestra vida, tenemos que decirle: Señor, confirme su palabra en mi vida, haga que saque provecho de esto que usted me está entregando, que es su palabra. Así que yo le voy a invitar para que en esta mañana busquemos la palabra del Señor en una cita para nosotros como mujeres muy conocida. Pero tan solo vamos a comprender una parte importante de este mensaje. Y me refiero al libro de Esther, de esta mujer que llegó a la vida de este rey con propósito. Así como nuestra vida también ha llegado a donde estamos hoy con un propósito. Y un propósito que está bajo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, vamos a reforzar el versículo del capítulo 1, bueno, vamos a leer el último versículo del capítulo 1, que es el versículo 21-22. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así: agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en lengua de su pueblo. Pasadas estas cosas, dice la palabra del Señor, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra él. Que el Señor nos bendiga. A veces nosotros, bueno, no comprendemos las cosas que suceden. Estaba meditando en lo que realmente conlleva este libro de Esther.
Y en este libro de Esther, que es un libro muy emblemático y es de los pocos libros que tienen título de mujer, pero para nosotros es como frecuente leerlo porque obviamente nos generaliza a nuestro género. Es por eso que Ruth, Esther, son los libros que nosotros siempre nos vamos cuando nosotros queremos entregar un mensaje acerca para mujeres, para nosotros, porque obviamente el mensaje que conlleva tiene ese trasfondo, ¿cierto? Que nos puede servir, nos puede llevar y a identificarnos. Entonces, nosotros, ¿qué sabemos de este libro de Esther? ¿Cierto? Que es parte del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y esto cuenta la historia, ¿cierto? De esta joven, de Esther, ¿cierto? Que era una mujer judía, ¿cierto? Que se llamaba Esther, que se convirtió de ser una judía a ser una reina. Y ahí nosotros no conocemos la historia, nosotros ya sin duda que hemos indagado en la historia y que Dios utilizó su propósito para poder llegar, ¿cierto? E inclusive salvar a este pueblo judío. ¿Salvó a su pueblo de qué? De la destrucción. Entonces, aquí nosotros vemos en este libro de Esther que tiene 10 capítulos, nosotros leímos solamente parte del final del 1 y del 2, pero nosotros aquí vemos que este libro que fue escrito antes de Cristo, ¿cierto? Tiene personajes principales. Cuando nosotros analizamos un libro, nosotros nos vamos dando cuenta lo necesario que es que nosotros lo analicemos. Y aquí, obviamente, nuestro personaje principal es Esther, que es nuestra protagonista de este libro, ¿cierto? Que fue esa joven judía que se convirtió desde una simple judía a una reina en Persia. También tenemos a su tío, ¿cierto? Que es Mardoqueo, y él fue como el instrumento, ¿cierto? Para que ella llegara a ese lugar. El tío de Esther y líder de la comunidad judía en Persia. Entonces también estaba él en ese lugar con una misión especial. Tenemos también a Asuero, también que es un personaje importante, el rey de Persia que se casó con Esther. Entonces, este hombre, ¿cierto? Son de los tres que estamos nombrando, son los personajes principales, pero también hay alguien clave ahí en estos personajes principales que es Amán. Él era como el villano de la historia. Así que obviamente también es parte. A veces uno dice, hoy las cosas malas que tengo yo, las personas que se me cruzaron en mi camino, que no son las mejores, que por qué esta persona que me hizo mal, pero a veces esas personas que nos hacen mal son parte del propósito de Dios para que se cumpla en mi vida lo que Dios quiere para mí. Entonces nosotros aquí, mire, tenemos temas muy importantes que identificar. Nosotros vamos a identificar en esta lectura, en nuestros 10 capítulos, vamos a ver la providencia de Dios. Y ahí es donde yo quiero enfocarme. Porque aunque Dios no se menciona explícitamente en los 10 capítulos, su presencia y su providencia se hacen sin duda evidentes en toda esta narración. Entonces, en esta historia que nosotros hoy día estamos conmemorando, estamos volviendo, ¿cierto? Ahí a analizar algunos versículos clave, nos hacen darnos cuenta de que la providencia de Dios está, aunque no se nombre. Y ahí nosotros nos ponemos a pensar, nosotros decimos, en mi vida siempre sentimos que Dios está con nosotros. A veces ni siquiera, yo siempre he hablado, he dicho, de que muchas veces nosotros nos sentimos de que Dios guarda silencio en nuestras vidas. Y a veces ese silencio es necesario porque ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Si Dios guarda silencio en un momento, no es porque Él no está con nosotros, sino que simplemente Él quiere, Él siempre va a estar con nosotros. Y no sé si la semana pasada fue cuando hablamos
acerca de que en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, inclusive en nuestros tormentos, en nuestras luchas, y con cuántas personas que dicen es que cómo Dios va a estar por ejemplo, en un acto que es cruel, por ejemplo, contra un niño, cuando matan a alguien, lo destruyen, le hacen alguna maldad. ¿Está Dios ahí con ellos? El hombre, el mundo se justifica muchas veces de decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Aquí en esto. Pero nosotros podemos entender y comprender de que, aunque quizás visiblemente no esté Dios, Él está y permanece ahí siempre con nosotros. Es como que Dios permanece con nosotros en las buenas y en las malas. Y más inclusive cuando nosotros no lo estamos pasando bien, Él también se duele. Pero hay cosas que sí deben suceder para que se termine, ¿cierto? Esta voluntad o este propósito que nosotros decimos como cristianos debe cumplirse. También en este libro de Esther también vemos lo que es la fe y también la obediencia. Se ve también la justicia y también vemos la venganza. Entonces, nosotros específicamente hoy día no nos vamos a enfocar quizá en el detalle, pero sí quiero que veamos lo que realmente Dios nos enseña esta lección acerca de lo que es la providencia de Dios. Así que, bueno, los capítulos, vemos nosotros los capítulos que nos hace la introducción a la historia de este rey Asuero. Vemos a Esther que se convierte en reina en el capítulo 2, como lo estábamos hablando. En el capítulo 3, Amán busca destruir a los judíos. Qué triste eso, dice, porque siempre va a haber gente, siempre va a haber personas que van a querer destruirnos, porque lamentablemente tenemos un adversario, ¿cierto?, que siempre va a querer destruirnos. Mardoqueo descubre el plan de Amán, ¿cierto? Y Esther se enfrenta a Amán y al rey. O sea, hubo que tener ahí una decisión. Entonces el Señor nos ayuda a nosotros a reflexionar cómo nosotros podemos confiar en esa providencia del Señor, y es donde nosotros vamos a hablar específicamente en lo que Dios nos tiene en este tema, que es un tema súper interesante y nos muestra cómo Dios obra en la vida de sus hijos. Dios tiene planes para nosotros, Dios está en medio de nuestro caminar, aunque nosotros a veces queramos o querramos hacer o pensemos que nosotros estamos haciendo lo que nosotros queremos. No siempre es así, porque Dios obra en la vida de sus hijos, inclusive cuando Él no es visible, ni siquiera para nosotros. Entonces aquí nosotros vamos a hablar de esa providencia invisible de Dios. ¿Les parece? Entonces aquí nosotros vemos en estos versículos y también en el capítulo 4, en el capítulo 6, vemos esta historia de Esther que nos muestra cómo Dios obra en la vida de nosotros, de sus hijos, ¿cierto? Inclusive cuando no es visible. Entonces, hemos aprendido hoy día de que Dios no siempre va a ser visible en nosotros, pero sí va a estar presente en cada cosa que nosotros hagamos, en cada caminar, en cada decisión, y que el Señor nos ayude a que nosotros caminemos bajo la visión de Dios. Hoy día, como hijos suyos, tenemos que nosotros caminar bajo la mirada de Cristo. Tenemos que tener un corazón como el corazón de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos en estos capítulos, ¿cierto? Específicamente en este 2, donde nos habla de los capítulos del 1 al 8 aproximadamente, nos habla acerca de la proclamación de la reina. Vamos a leer, pasadas estas cosas, dice, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, ¿cierto? Busquen para el rey jóvenes vírgenes y pongan el rey a personas de todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai,
eunuco del rey, guarda de mujeres, y que le den sus atavíos. Y las doncellas que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. O sea, ella tenía que reemplazar este rey a la reina que se había levantado contra él. Pero, y ahí uno se da cuenta de los propósitos que tiene Dios para nosotros. O sea, este era como prácticamente un concurso de belleza porque tenía que ser una doncella y tenía que tener requisitos, tenía que ser virgen. O sea, imagínense que abren un concurso público y que digan que vengan de todos lados, pero tiene que ser hermosa, tiene que ser virgen, tiene que tener sus cualidades. Entonces, aquí es donde había en Susa residencia real, varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, e hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya, ¿cierto? Sucedió pues que cuando divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido muchas doncellas de Susa, residencia real, a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gai, guarda de mujeres. Entonces nosotros vemos que ella entró en el concurso, en este concurso, para elegir a esta doncella, ¿cierto? Que sería la reina. Y el Señor nos ayude porque Dios eligió a Esther para que fuera esa reina, no por sus méritos, sino por su propósito. Entonces ahí nosotros vemos primeramente la intervención divina, ¿cierto?, en la vida de esta mujer, de esta muchacha, de Esther y de Mardoqueo, cambiando el curso de todos los eventos que ellos pudiesen haber tenido. Entonces aquí nosotros vemos en esta historia, ¿cierto?, la protección divina. Dios protegió a los judíos de la destrucción, ya después contando toda la historia, ¿cierto?, utilizando a Esther y a Mardoqueo como instrumento. Entonces, si nosotros nos ponemos a meditar, nosotros podemos comprender de que nosotros hemos sido llamados con un propósito. Entonces, si yo me pongo a pensar y a decir, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? Cuando nosotros comprendemos que somos simplemente instrumentos en las manos del Señor, ahí nosotros no nos debe importar cuál va a ser el propósito. Dios nos use, Dios úsenos. Hay un versículo que nos dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos somos capaces de decir eso? Si a la primera nos arrancamos, nos asustamos, nos debilitamos, porque la naturaleza humana es como cuando nos enfermamos y ya queremos tirar la toalla, o algo no me gusta y me voy. No es así. Cuando nosotros somos instrumentos en la mano del Señor, no podemos escaparnos de esto. Si queremos hacer las cosas más fáciles, seamos obedientes al Señor. Si queremos que se cumpla este propósito en nuestra vida, que Dios lo va a hacer cumplir sí o sí, seamos hijos obedientes, seamos hijos que hagan la voluntad del Señor, porque Él nos va a utilizar. Dios nos necesita no por nuestros méritos, sino por nuestros propósitos. Entonces, aquí nosotros vemos la protección de Dios, vemos la intervención de Dios, vemos la soberanía de Dios. Dios es soberano en todas las cosas, en todo, incluso en nuestros momentos más difíciles o en nuestros momentos oscuros, como podemos decirlo. Pero el Señor nos bendiga a nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que esta providencia de Dios es invisible, pero no es algo inactivo. Es como cuando nosotros decimos, yo sé que Dios está aquí, aunque no lo vea. Y esa es mi fe. Ahí está la certeza, ¿cierto?, de lo que no vemos. Y el Señor nos bendiga a nosotros porque Dios obra en nuestras vidas. No podemos desconocer que Dios
obra. Y Él está inclusive cuando nosotros no lo vemos. Y ahí es donde nuestra confianza como hijos del Señor debe estar depositada en la soberanía de Dios, ¿cierto? Que Él hace las cosas de manera perfecta. Él nos guía a ese plan perfecto. Y el Señor nos ayude a nosotros para que aprendamos a confiar en Él, sabiendo que Él es quien nos lleva, aunque esté invisible. O sea, yo creo que cuando sentimos que Dios no está, es porque nosotros no le buscamos, porque Él está todo el tiempo. Aún en nuestros momentos oscuros, me gustó esa palabra, nuestros momentos oscuros. Y el Señor nos bendiga. ¿Cómo nosotros podemos comprender y aplicar a nuestra vida? En que sabemos que Dios está con nosotros. Ya, uno, debemos confiar en la providencia de Dios, ¿cierto? Aunque no veamos esa mano, porque a veces nosotros relacionamos de que cuando nos salen las cosas bien, Dios está con nosotros. Nosotros decimos, ya, sí, el Señor me respondió, está conmigo. Y cuando no nos resultan las cosas como nosotros queremos, ahí pensamos que Dios no está con nosotros. Y ahí es donde estamos nosotros como cristianos errados, porque Dios responde, Dios sí responde, pero no siempre va a responder lo que nosotros queremos. Y ahí es donde nosotros debemos comprender, gracias Señor, si usted no responde como yo quiero, no siempre va a ser mi voluntad, que se haga su voluntad. Debemos buscar cada día la guía de Dios, pidiéndole en oración, la dirección, pidiéndole sabiduría para que nuestras decisiones sean siempre bajo la guía de Dios, bajo esa soberanía. Entonces ahí es donde nosotros debemos ejercitar nuestra fe. Debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, aunque no veamos quizá esos resultados inmediatos, porque no siempre los resultados van a ser inmediatos. Entonces nosotros nos damos cuenta que en este libro de Esther, vemos esa providencia de Dios. Él nos muestra que Él es fiel, Él es soberano y que debemos confiar en Él, en esa providencia invisible para muchos, sabiendo que Él nos guía hacia ese plan perfecto, a ese plan que Él tiene para nosotros, ese propósito que Él tiene para nuestra vida. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pidámosle al Señor, pidámosle en oración, Señor, ayúdanos a confiar en esta providencia, ayúdanos, Señor mi Dios, que esto invisible, quizá hoy día para mí, se haga visible en algún momento. Danos paciencia, denos en la sabiduría, denos esa gracia para enfrentar, denos la fortaleza para enfrentar ese dominio propio, denos, Señor mi Dios, para guiarnos hacia ese plan perfecto, ese propósito perfecto. Danos, Señor mi Dios, fe para creer que esa soberanía suya es en mi vida. No son ni mi fuerza, ni mis méritos, no fue por Esther por sus méritos. Quizá ella tuvo que cumplir algunos requisitos, como lo tenemos hoy día nosotros también que cumplir. Y que el Señor nos bendiga. Señor, ayúdanos y que su palabra sea con nosotros para que nosotros podamos comprender y entender de que Dios permanece fiel con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Gracias damos al Señor, esta es su palabra, para Él yo tributo, honra y gloria desde hoy y para siempre, y rogamos en esta mañana su bendición. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, por su bondad, por su palabra, primeramente, por confirmarnos, Señor mi Dios, una vez más, que usted permanece a nuestro lado. Ayúdanos, Padre del cielo, Señor mi Dios, porque usted es bueno, grandes son sus misericordias para nuestra vida. Gracias damos, Señor mi Dios, porque en este ejemplo tan simple, Señor mi Dios, de Esther, donde ella fue elegida entre muchas mujeres para que se cumpliera el plan con ella, Señor mi Dios, para protección de su pueblo, hoy día usted también tiene misericordia, Señor mi Dios, y nos usa. Ayúdanos a hacer esos instrumentos, Señor mi Dios, en sus manos. Bendiga nuestras vidas, Señor mi Dios, y que podamos ser hijos
que confiamos, Señor mi Dios, en esa providencia invisible. Gracias damos, Padre Santo, Señor mi Dios, en esta mañana. Confirme su palabra, que sea, Señor mi Dios, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, representados. Imploramos, Padre del cielo, Señor mi Dios, que su bendición baje del cielo para nuestra vida, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.